Buenos días, profesor. Mi grupo está conformado por Emily García, Felipe Prieto y mi persona, Melissa Robledo. Estas posiciones de redes neuronales. En primer lugar, comenzamos explicando pues la definición de las redes neuronales o SOM, Self Organization Maps. Este tipo de neuronas se caracteriza por tener un aprendizaje no supervisado, es decir, que no tiene un patrón de entrada que determine o clasifique cómo va a realizar el aprendizaje de esta neurona, es decir, lo hace por sí misma. Esta neurona podría decirse compuesta por dos capas, que son las de entrada y las de salida, y con N entradas y M salidas. Puede mostrarse de forma bidimensional, unidimensional y tridimensional. Esta se caracteriza porque aprende de sí misma a partir de las entradas que se generan. Entonces él trata de tomar el último enlace que tenga una cantidad de reportes. Esta neurona lo que hace es clasificar en los rasgos comunes a partir de las entradas que se generan comparándolos con con los pesos que tiene la neurona. Es decir, que determina cuál es, podría decirse, la neurona ganadora realizando una resta, como se muestra aquí abajo, la resta entre la entrada X que se realiza con el peso J, que es del vector que tiene relacionado a la entrada, y determina cuál de todas las neuronas de las entradas que se están generando tiene mayor similitud o cercanía a las entradas, y esto lo que hace es setear la salida para ir comparando con las entradas que se generan. Es decir, que en este caso, en esta neurona, las entradas son fundamentales. Como se muestra en este ejemplo, hay tres pesos y cada una de las neuronas de entrada tienen tres relacionadas, es decir, tres vectores relacionados. Y a medida que van realizando las iteraciones, se van acercando mucho más estos pesos a las entradas que se generan porque, como ya lo dije, se relacionan o se comparan las entradas con los pesos hasta que llegue el punto de que se cambien y encajen con las entradas que se han determinado. Las redes neuronales fueron creadas por el profesor finlandés nacido el 11 de julio de 1934, Teuvo Kohonen. Debido a esto, en ocasiones son llamadas mapas de Kohonen. Como dato curioso, él prefiere llamarlas SOM, no mapas de Kohonen. Fueron creadas en el año 1981 y 1982. El SOM se ha extendido a diversos campos de la ciencia y la tecnología como un método de análisis. Han logrado compilar una lista de más de 5.000 artículos científicos que aplican el SOM o de lo contrario se benefician de ella. Este tipo de red coloca la información de entrada en un mapa bidimensional de acuerdo con la similitud entre las propiedades que las definen. La capa de entrada recoge los valores de los patrones y mediante los pesos que conectan esta capa con las neuronas del mapa bidimensional, se propaga la información a la capa de salida. Estas neuronas compiten entre sí en función de su valor de salida hasta que solamente una queda activa. Esta neurona se denomina neurona ganadora y se convierte en la representante del patrón de entrada. Por lo tanto, recibimos un mapa de características en el que la distancia entre los patrones de entrada es una medida de su afinidad o similar, y su posición específica en el mapa representativo de los valores que cada uno de los componentes registrados en el vector lo representa. Estas redes no supervisadas
son utilizadas principalmente para realizar agrupaciones. Pues en el sistema de mapas autoorganizados de Cohen está constituido por dos neuronas, las de entrada y las de salida. Se podría decir que las de salida están conectadas a las neuronas de entrada y esto recibe un nombre de conectividad total, porque las neuronas de salida reciben el feedback, por decir así, de todas y cada una de las neuronas de entrada. Las redes neuronales pues necesitan de un peso determinado para poder hacer las diferentes ecuaciones y también un aprendizaje para saber la cantidad de veces que se va a repetir el proceso. Aquí podemos ver dos gráficas. En la de la izquierda podemos ver cómo se vería graficado el resultado de un mapa organizado por el método Cojones. En la derecha vemos los datos de esta gráfica. Aquí hay tres grupos, A, B y C. Esto es para ver cómo funciona en ámbitos de mercado. Aquí están los diferentes ámbitos que podría ser el uso, el beneficio, las ganancias, y eso cada uno de ellos tiene un porcentaje. Dependiendo de eso, puede que gane una u otra neurona. Aquí, como en la mayoría de los casos en los que el porcentaje del peso fue grande, ganó la neurona A. Eso quiere decir que A es la más importante de las tres neuronas. Y así podemos ver las informaciones. Esto sirve para verificar e incluso ver un poquito más allá, intentar predecir resultados, ver cómo va una empresa en cierto lado, verificar las ventas, ver lo que le gusta a la gente. Esto sirve para muchas cosas más. Y eso sería todo. Listo, y en conclusión podríamos decir que la neurona de Hooker lo que hace es a partir de las entradas y de los pesos generar comparaciones entre estas y setear sus salidas para así determinar cuál es, a partir de qué neurona, qué entrada es pertinente para así empezar a generar rasgos que determinen a partir de las otras salidas. Listo, profe, esto era todo. Muchas gracias.